Tenemos el honor de presentar al doctor Josep Brugada, ampliamente conocido, pero sin embargo voy a hacer algunas menciones adicionales. Desde 1992 dirige la sección de arritmias del Hospital Clínico de la Universidad de Barcelona, la unidad de arritmias pediátricas del Hospital Sant Joan Diu de Barcelona y la unidad de arritmias del Centro Cardiovascular Sant Jordi de Barcelona. Es profesor asociado a la Universidad de Barcelona. En 1991 recibió el primer premio de investigación en cardiología del Colegio Americano de Cardiología, el American College, en Atlanta. En el 1999 recibió el premio Fritz Acker de la Sociedad Alemana en Cardiología y el premio Josep Trueta de la Academia de Ciencias Médicas de Cataluña e Islas Baleares. Es miembro de la Sociedad Española de Cardiología, la Sociedad Europea de Cardiología, vocal de la Sociedad de Arritmias de la Sociedad Española de Cardiología y miembro del Núcleo de Trabajo de Arritmias de la Sociedad Europea de Cardiología, miembro del Consejo Asesor de la Sociedad Norteamericana de Electrofisiología y Estimulación y miembro del Comité de Investigación y Entrenamiento de la Sociedad Europea de Cardiología. Mencionar artículos importantes sería ocupar el tiempo que se merece el doctor Brugada. Ha publicado más de 300 artículos originales en revistas tan conocidas como Nature, Lancet, New England Journal, Circulation, el JACC y el American Journal, entre muchas otras. Ha participado en infinidad de actividades académicas y tenemos el honor entonces de que nos acompañe hoy con un taller interactivo dirigido a todos ustedes. Doctor Brugada, es más que un honor y bienvenido. Muchas gracias, un placer estar aquí. Estaba recordando que hace 18 años yo estuve ya en este hospital estaba recién inauguradito, todo limpito, todo nuevo, también lo está ahora de limpito y nuevo, pero en ese momento había incluso salas que no estaban equipadas, que todavía faltaban los muebles. Lo que más me ha llamado la atención, que yo recordaba, es que esto estaba en mitad de un páramo, había caña alrededor y no había ninguna construcción. Y ahora el otro día cuando llegábamos, antes de ayer, dije, no, este no es donde estuve yo, porque aquí está todo construido, ¿no? Pero bueno, eso es el progreso, ¿no? Y el crecimiento. Por tanto, es un placer para mí volver a este hospital 18 años después. Bueno, esta primera presentación mía quiere ser un taller de discusión de electrocardiogramas. Es un taller que normalmente se hace en una sala pequeñita, con mucho contacto con la gente, para que la gente pueda participar y discutir. Aquí va a ser un poquito más complejo, con lo cual quizá vamos a cambiar un poquito el enfoque de no tanta interactividad para ir viendo un poquito más algunos conceptos de electrocardiografía. Porque la diferencia entre un buen cardiólogo y un cardiólogo extraordinario es en saber leer electrocardiogramas, no hay otro. Puede ser uno muy buen cardiólogo, pero si uno quiere sobresalir y ser un cardiólogo extraordinario, tiene que saber leer electrocardiogramas de una manera un poquito distinta. ¿Por qué? Porque uno tiene que emocionarse delante de un electrocardiograma. Si uno no se emociona delante de un electro, no será nunca un cardiólogo extraordinario. Y además de emocionarse, tiene que ser capaz de ver aquellas pequeñas cosas que a otros le parecen irrelevantes. Y al cardiólogo extraordinario, cuando ve esas pequeñas cosas, es el que es capaz de hacer la diferencia. Y vamos a empezar por un electro que siempre empiezo por el mismo. Siempre empiezo por este electrocardiograma. Este es un electrocardiograma donde tienen 7 derivaciones, 1, 2, 3, RLF y V1, y es un electrocardiograma que lo enseño por una razón simple, porque en este electrocardiograma es donde uno tiene que aprender qué es lo que buscamos para saber identificar cosas que otros no ven. Y lo que buscamos son cosas muy simples, pero al mismo tiempo muy relevantes. Fíjense que este es un electrocardiograma de un paciente que está en ritmo sinusal. Aquí hay 3 latidos en ritmo sinusal, con un PR discretamente prolongado, con un QRS normal, sin preexcitación, y que súbitamente se acelera este paciente y entra en una taquicardia alrededor de 150, 145 latidos por minuto, y esta taquicardia termina y vuelve a aparecer un ritmo sinusal. Simple. Por tanto, una taquicardia con QRS estrecho, porque QRS es idéntico que el QRS en ritmo sinusal, con regular, taquicardia regular, y que termina espontáneamente. Muy bien, ¿y dónde está la gracia de todo eso? Bueno, la gracia de todo eso está
en saber por qué tiene esta taquicardia, ¿no? Y en dónde está el mecanismo de esta taquicardia y además qué hay que hacer para curar esta taquicardia. Y la gracia está aquí. Tenemos un electrocardiograma que nos enseña una onda P sinusal. ¿Por qué sinusal? Bueno, porque es positiva en D1, es positiva en D2, en D3 no se ve tanto, negativa en AVR, ¿vale? Positiva, negativa en V1. Por tanto, viene de derecha a izquierda, viene de arriba a abajo, ¿vale? Y viene perpendicular a V1 y por eso es positiva, negativa en V1. Muy bien, una P sinusal. Pero hay que empezar a hacer funcionar el cerebro. Hay que recordar cosas. El corazón no está situado exactamente en el centro del corazón, en el centro de la caja torácica y mirándonos a nosotros, sino que el corazón está girado. La aurícula derecha está delante, la aurícula izquierda está detrás, la aurícula izquierda está arriba, la aurícula derecha está abajo, la aurícula izquierda está detrás y la aurícula derecha está delante. Y eso es importante recordarlo, porque cuando miramos, por ejemplo, el por qué una onda P es negativa en AVR, pues es tan simple como que va de delante a atrás, perdón, de izquierda a derecha, ¿vale? Como va de izquierda a derecha, la onda P es negativa. Perdón, de derecha a izquierda, perdón. En ritmo sinusal va de derecha a izquierda y por eso la onda P es negativa en AVR. ¿Y qué más ocurre aquí? Bueno, pues que se inicia una taquicardia. ¿Y por qué se inicia una taquicardia? Porque aquí pasa algo. Y este algo que pasa aquí no es ni más ni menos que una extrasístole auricular. Tenemos una aurícula que modifica la parte ascendente de la onda T. Esta onda T es distinta de esta onda T. Y al ser distinta nos está indicando que está pasando algo. Y este algo es una onda P situada aquí, que viene precozmente. La onda P sinusal normal debería venir aquí. Se ha avanzado. Esta onda P es positiva en D1 y D2 y es negativa en AVR. Por tanto, es una onda P que viene prácticamente del mismo sitio del nodo sinusal. Viene de la derecha, viene de delante y se va para atrás, ¿vale? Por tanto, tiene la misma morfología que el ritmo sinusal. Y esta onda P conduce con un PR un poquito más largo que este, y esta prolongación del intervalo PR que llega al ventrículo y conduce con un QRS normal, inicia la taquicardia. ¿Y por qué inicia la taquicardia? Porque aquí aparece otra cosa. Justo después del complejo QRS aparece algo que no está aquí, que tampoco está aquí y que ahora aparece aquí. Y esto es negativo. Esto es negativo en D1. Si es negativo en D1 y es positivo en AVR, es que hemos cambiado el sentido de la activación de las aurículas. Las aurículas ya no van de derecha a izquierda, sino que van de izquierda a derecha. Pero además, fíjense ustedes que la onda P en V1 es positiva. Ya no es positiva negativa, sino que es positiva. ¿Por qué? Porque va de detrás a adelante. Acuérdense que hemos dicho que la aurícula izquierda está detrás. Está a la izquierda, detrás y arriba. Y la aurícula derecha está a la derecha, delante y abajo. Por tanto, la activación hacia V1, que está aquí, quiere decir que estamos mirando el corazón desde fuera de la caja torácica y por enfrente del corazón. Si la activación viene de detrás a adelante, V1 va a ser positivo. Y aquí lo tenemos. Bueno, seguimos y vemos que después de cada complejo QRS va apareciendo esta onda P, ahí, negativa, a unos 140, 150 milisegundos. Es decir, necesita un cierto tiempo después de cada complejo QRS para que se active la aurícula. ¿Qué es lo que nos puede dar ese cierto tiempo que necesita? Pues un circuito que tiene que dar una cierta vuelta. Y esta vuelta puede ser que tenga que bajar al ventrículo, subir hacia la aurícula, volver a bajar hacia el ventrículo, volver a subir hacia la aurícula. Y esto nos está dando un tiempo de demora entre que se activa el ventrículo, cuando pasa por el nodo AV y empieza a activar el ventrículo, hasta que activa la aurícula. Y ese tiempo de demora son 140, 150 milisegundos. Esta es una cifra mágica que tenemos que recordar. Las ondas P a 150 milisegundos del inicio del complejo QRS es precisamente el tiempo que tarda el impulso en activar los ventrículos y subir por una vía accesoria hacia las aurículas del corazón y activar las aurículas. Era una vía derecha o una vía izquierda. En este caso, como podéis imaginar, estamos sospechando que se trata de una vía izquierda porque se está activando el corazón durante la taquicardia de izquierda a derecha. Por tanto, las aurículas
tienen un inicio de activación en la izquierda y no en la derecha, como sería en ritmo sinusal aquí. Fijaos que al cabo de ciertos latidos desaparece la onda P. Y qué coincidencia que al momento que desaparece la onda P para la taquicardia. ¿Y por qué para la taquicardia? Porque se ha cerrado el circuito. Y ese circuito acaba de bloquearse. ¿Y dónde se ha bloqueado? En la vía accesoria. Ha subido desde el ventrículo a la aurícula a través de la vía accesoria, ha bajado por el nodo AV hacia el ventrículo y es incapaz de volver a subir por la vía accesoria. Esta vía accesoria se ha cansado, ha dejado de conducir y al dejar de conducir ya no existe un circuito y se ha parado la taquicardia. Aquí tenéis la explicación gráfica de todo eso, un ritmo sinusal que activa los ventrículos a través del nodo auriculoventricular con un QRS estrecho, una vía accesoria que no conduce anterogradamente, ¿vale? Por tanto una vía accesoria oculta, un extrasístole auricular que viene del lado derecho del corazón, que tampoco conduce a través de la vía accesoria, sigue oculta esta vía accesoria, pero conduce lentamente a través del nodo AV, prolongando el intervalo PR, lo cual le da tiempo a que el impulso llegue a la vía accesoria un poquito más tarde de lo que llega habitualmente y, por tanto, esta vía accesoria ya está fuera del periodo refractario, empieza a conducir retrógradamente, se inicia la taquicardia, tenemos el circuito que funciona durante 8 o 10 complejos hasta que llega uno que se cansa, para la conducción en la vía accesoria, no activa la aurícula y esto termina la taquicardia. Esto es lo que buscamos en un electrocardiograma, ser capaz de identificar estas 3 ondas P distintas. Esto es lo que nos hace distintos. Esto es lo que nos permite decir, este señor, usted tiene una vía accesoria lateral izquierda oculta. Esto es lo que permite decir, señor, usted hay que hacerle una ablación, el catéter hay que ponerlo en el lado izquierdo del corazón, porque su vía accesoria está en el lado izquierdo del corazón. Usted no tiene ningún riesgo de bloqueo AV cuando hagamos la ablación, porque su vía accesoria es lateral. Esta es la diferencia. Esto es lo que tenemos que ser capaces. Si alguien me dice que es incapaz de ver la diferencia entre estas 3 ondas P o identificarlas, mejor que se dedique a otra cosa. Que no se dedique a mirar electrocardiogramas, porque esto es lo que buscamos en un electrocardiograma. Cuidado, no pensemos que los electrocardiogramas nos van a explicar ellos mismos a nosotros lo que son. Hay que tener ese espíritu de buscar, de identificar, de intentar ser un poquito policía detrás, un poquito CSI, ¿no? Detrás de las pistas para llegar al diagnóstico. Pero tenemos que tener claro qué es lo que buscamos y cuáles son las cosas que son importantes en un electrocardiograma. Vamos a ver otro. Este es un electrocardiograma con 5 derivaciones, 1, 2, 3, V1, V6. Esta es una taquicardia con QRS ancho. Esta es una taquicardia con QRS estrecho. Y hay un cambio de QRS ancho a QRS estrecho. Cuando nosotros miramos la taquicardia con QRS ancho, vemos que esta taquicardia tiene morfología de bloqueo de rama izquierda. Cuando activamos el corazón con un bloqueo de rama izquierda, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que el impulso tiene que pasar primero por la rama derecha, por tanto va hacia V1 y se tiene que ir hacia el ventrículo izquierdo y por tanto va hacia atrás, se marcha de V1. ¿Vale? Tenemos la rama izquierda bloqueada, el impulso llega por la rama derecha, que es la que hemos dicho que estaba en el lado derecho del corazón y delante, y tiene que activar todo el corazón para atrás, porque el ventrículo izquierdo no lo ha activado a través de la rama izquierda, lo tiene que activar a través del septo. Por tanto, todo el vector de conducción se va hacia atrás. Por tanto, V1 es negativo. Si V1 está aquí y se está activando de delante a atrás, todo marcha de V1. V1 es negativo, por tanto, bloqueo de rama izquierda. Muy bien. ¿Es un bloqueo? Sí, fíjense que tiene una R muy pequeñita, tiene una bajada muy rápida. ¿Cuál es la diferencia entre un bloqueo de rama o la conducción a través de un bloqueo de rama o una taquicardia ventricular que se activaría desde el ventrículo? Que si lo que tenemos es un bloqueo de rama, se sigue activando el corazón a partir de la rama derecha. La rama derecha conduce muy rápido. Por tanto, toda la parte inicial de nuestro complejo QRS va a ser
tremendamente rápida, porque el tejido de conducción es muy rápido. Por tanto, vamos a ver una bajada tremendamente rápida de la activación. Y eso es lo que nos dice que está bajando por la rama derecha, porque está bajando rápido. Si fuera una taquicardia ventricular, tendríamos una activación en la parte inicial del complejo QRS muy lenta, porque se origina en el músculo y tiene que ir activando músculo hasta llegar al tejido de conducción. Y todo este retraso inicial hubiera dado un complejo QRS con una onda R muy ancha al inicio o con una onda S de bajada muy lenta. Por tanto, estamos delante de un bloqueo de rama izquierda, ¿vale? Tenemos una taquicardia con bloqueo de rama izquierda. Y en un momento determinado el bloqueo desaparece y empieza o continúa la taquicardia ahora con un complejo QRS estrecho. Siempre que veamos este tipo de actuación, que espontáneamente una taquicardia pase de bloqueo de rama derecha, de bloqueo de rama a no bloqueo, de QRS ancho a QRS estrecho, tenemos que pensar siempre que estamos delante de una aberrancia de conducción. Pero tenemos que saber más cosas. Lo único que necesitamos saber cuando tenemos esta taquicardia es medir el intervalo RR, la frecuencia cardíaca. Solo con la frecuencia cardíaca podemos hacer el diagnóstico de esta taquicardia. Y lo vais a ver enseguida. Si esta taquicardia de aquí, con bloqueo de rama izquierda, es más lenta que esta de aquí, que lo veis que sí lo es, esta taquicardia tiene 40 milisegundos menos que esta taquicardia, ya tenemos el diagnóstico, simplemente mirando la frecuencia. Sabemos que este individuo tiene una taquicardia ortodrómica utilizando una vía accesoria lateral izquierda, simplemente mirando la frecuencia de la taquicardia. Vamos a ver por qué y que no se os olvide nunca. Estamos en taquicardia con bloqueo de rama, intervalo de RR 360, sin bloqueo de rama 310, por tanto es más rápida sin bloqueo de rama que con bloqueo de rama. ¿Por qué? Bueno, si un individuo tiene una vía accesoria, en este caso tenemos bloqueo de rama izquierda, si un individuo ya tenemos el diagnóstico, simplemente mirando la frecuencia. Sabemos que este individuo tiene una taquicardia ortodrómica utilizando una vía accesoria lateral izquierda, simplemente mirando la frecuencia de la taquicardia. Vamos a ver por qué y que no se os olvide nunca, con un complejo. Estamos en taquicardia con bloqueo de rama, intervalo de RR 360, sin bloqueo de rama 310, por tanto es más rápida sin bloqueo de rama. ¿Por qué? Bueno, si un individuo tiene una vía accesoria, en este caso tenemos bloqueo de rama izquierda, si un individuo tiene una vía, ya tenemos el diagnóstico, bloqueo de rama que mirando la frecuencia. Sabemos simplemente una taquicardia ortodrómica utilizando una vía accesoria lateral izquierda, simplemente mirando la frecuencia de la taquicardia. Vamos a ver por qué y que no se os olvide nunca, con un complejo. Estamos en taquicardia con bloqueo de rama 360, intervalo de RR sin bloqueo, por tanto es más rápida sin bloqueo de rama 310, bloqueo de rama. ¿Por qué? El individuo tiene una vía accesoria, en este caso, bueno, si un individuo tiene una vía, ya tenemos el diagnóstico. En este caso tenemos bloqueo de rama izquierda, bloqueo de rama que sabemos mirando la frecuencia, simplemente una taquicardia, una vía accesoria lateral izquierda, sin ortodrómica, utilizando simplemente mirando la frecuencia. Vamos a ver por qué, frecuencia de la taquicardia. Y que no se os olvide nunca, con un complejo que este individuo tiene en taquicardia con bloqueo de rama 360, intervalo de RR sin bloqueo, por tanto es más rápida sin bloqueo de rama 310, bloqueo de rama. ¿Por qué? El individuo tiene una vía accesoria, en este caso, bueno, si un individuo tiene una vía, ya tenemos el diagnóstico. En este caso tenemos bloqueo de rama izquierda, bloqueo de rama que sabemos mirando la frecuencia, simplemente una taquicardia, una vía accesoria lateral izquierda, sin ortodrómica, utilizando simplemente mirando la frecuencia. Vamos a ver por qué, frecuencia de la taquicardia. Y que no se os olvide nunca, con un complejo que este individuo tiene en taquicardia con bloqueo de rama 360, intervalo de RR
sin bloqueos, por tanto, es más rápida, sin bloqueo de rama, 310, bloqueo de rama. ¿Por qué? El individuo tiene una vía accesoria, en este caso, bueno, si un individuo tiene una vía, ya tenemos el diagnóstico. En este caso tenemos bloqueo de rama izquierda, bloqueo de rama que, como sabemos, mirando la frecuencia. Una taquicardia, una vía accesoria lateral izquierda, sin ortodrómica, utilizando simplemente mirando la frecuencia. Vamos a ver por qué. Frecuencia de la taquicardia. Y que no se os olvide nunca, con un complejo que este individuo tiene simplemente rama 360, intervalo RR sin bloqueos, por tanto es más rápida, sin bloqueo de rama, 310, bloqueo de rama. ¿Por qué? El individuo tiene una vía accesoria, en este caso, bueno, si un individuo tiene una vía, ya tenemos el diagnóstico. En este caso tenemos bloqueo de rama izquierda, bloqueo de rama que, como sabemos, mirando la frecuencia, una taquicardia a la izquierda, sin una vía accesoria lateral ortodrómica, utilizando, vamos a ver por qué, simplemente mirando la frecuencia de la taquicardia, con un complejo que este individuo tiene y que no se os olvide nunca. Simplemente 360, intervalo RR, rama, sin bloqueos, rápida, sin bloqueos, por tanto, es más bloqueo de rama. ¿Por qué? Bloqueo de rama, 310. El individuo tiene una vía accesoria, en este caso, bueno, si un individuo tiene una vía, ya tenemos el diagnóstico. En este caso tenemos bloqueo de rama izquierda, bloqueo de rama que, como sabemos, mirando la frecuencia, una taquicardia, en taquicardia con bloqueo de una vía accesoria lateral izquierda, sin, vamos a ver por qué, ortodrómica, utilizando simplemente mirando la frecuencia de la taquicardia, con un complejo que este individuo tiene y que no se os olvide nunca. Simplemente 360, intervalo RR, rama, sin bloqueos, rápida, sin bloqueos, por tanto, es más bloqueo de rama. ¿Por qué? Bloqueo de rama, 310. El individuo tiene una vía accesoria, en este caso, bueno, si un individuo tiene una vía, ya tenemos el diagnóstico. En este caso tenemos bloqueo de rama izquierda, bloqueo de rama que, como sabemos, mirando la frecuencia, una taquicardia, una vía accesoria lateral, en taquicardia con bloqueo de la izquierda, sin, vamos a ver por qué, ortodrómica, utilizando la frecuencia de la taquicardia, simplemente mirando la frecuencia, con un complejo y que no se os olvide nunca que este individuo tiene simplemente 360, rama, sin bloqueo, intervalo RR, por tanto, es más bloqueo de rama. ¿Por qué? Es rápida, sin bloqueo. Bloqueo de rama, 310. El individuo tiene una vía, bueno, si una accesoria, en este caso, ya tenemos el diagnóstico. En este caso tenemos bloqueo de rama izquierda. Si un individuo tiene una vía, sabemos, mirando la frecuencia, bloqueo de rama que, como una vía accesoria lateral, una taquicardia a la izquierda, sin, vamos a ver por qué, en taquicardia con bloqueo de la frecuencia de la taquicardia, simplemente mirando la frecuencia ortodrómica, utilizando, y que no se os olvide nunca que este individuo tiene con un complejo 360, simplemente rama, sin bloqueo, por tanto, es más, intervalo RR, bloqueo de rama. ¿Por qué? Es rápida, sin bloqueo. Bloqueo de rama, 310. Bueno, si un individuo tiene una vía accesoria, en este caso, ya tenemos el diagnóstico. En este caso tenemos bloqueo de rama izquierda. Si un individuo tiene una vía, sabemos, mirando la frecuencia, bloqueo de rama que, como una vía accesoria lateral a la izquierda, sin, vamos a ver por qué, en taquicardia con bloqueo de la frecuencia de la taquicardia, simplemente mirando la frecuencia ortodrómica, utilizando, y que no se os olvide nunca que este individuo tiene con un complejo 360, una taquicardia, rama, sin bloqueo, por tanto, es más, intervalo RR, bloqueo de rama. ¿Por qué? Es rápida, sin bloqueo. Bloqueo de rama, 310. Bueno, si un individuo tiene una vía accesoria, en este caso, ya tenemos el diagnóstico. En este caso tenemos bloqueo de rama izquierda. Si un individuo tiene una vía, sabemos, mirando la frecuencia, bloqueo de rama que, como una vía accesoria lateral a la izquierda, sin, vamos a ver por qué, en taquicardia con bloqueo de la frecuencia de la taquicardia, simplemente mirando la frecuencia ortodrómica, utilizando, y que no se os olvide nunca que este individuo tiene con un complejo 360, una taquicardia, rama, sin bloqueo, por tanto, es más,
Intervalo RR, bloqueo de rama. ¿Por qué? Rápida, sin bloqueo. Estamos, bloqueo de rama, 310. Simplemente, el individuo tiene una vía accesoria, en este caso, ya tenemos el diagnóstico. Si un individuo tiene una vía, caso tenemos bloqueo de rama izquierda. Sabemos, mirando la frecuencia, bloqueo de rama que compra una vía accesoria lateral. Bueno, vamos a ver por qué. En taquicardia con bloqueo de frecuencia de la taquicardia. Simplemente mirando la frecuencia ortodrómica, utilizando, y que no se os olvide nunca que este individuo tiene con un complejo 360, una taquicardia, rama, sin bloqueo, por tanto, es más. Intervalo RR, bloqueo de rama. ¿Por qué? Es rápida, sin bloqueo. Estamos, bloqueo de rama, 310. Simplemente, el individuo tiene una vía accesoria, en este caso, ya tenemos el diagnóstico. Si un individuo tiene una vía, caso tenemos bloqueo de rama izquierda. Sabemos, mirando la frecuencia, bloqueo de rama que compra una vía accesoria lateral. Vamos a ver por qué. Bueno, si una frecuencia de la taquicardia. Simplemente mirando la frecuencia. En taquicardia con bloqueo de, y que no se os olvide nunca que este individuo tiene ortodrómica utilizando 360 con un complejo, una taquicardia sin bloqueo de rama. Por tanto, es más. Intervalo RR, rápida, sin bloqueo. Estamos en bloqueo de rama. ¿Por qué? Simplemente bloqueo de rama, 310. El individuo tiene una vía, ya tenemos el diagnóstico. Accesoria, en este caso tenemos bloqueo de rama izquierda. Sabemos, si un individuo tiene una vía bloqueo de rama que compra una vía accesoria lateral, mirando la frecuencia. Vamos a ver por qué. A la izquierda, sin frecuencia de la taquicardia. Simplemente mirando la frecuencia. En taquicardia con bloqueo de, y que no se os olvide nunca que este individuo tiene ortodrómica utilizando 360 con un complejo, una taquicardia sin bloqueo de rama. Por tanto, es más. Intervalo RR, rápida, sin bloqueo. Estamos en bloqueo de rama. ¿Por qué? Simplemente bloqueo de rama, 310. El individuo tiene una vía, ya tenemos el diagnóstico. Accesoria, en este caso tenemos bloqueo de rama izquierda. Sabemos, si un individuo tiene una vía bloqueo de rama que compra una vía accesoria lateral, mirando la frecuencia. Vamos a ver por qué. A la izquierda, sin frecuencia de la taquicardia. Simplemente mirando la frecuencia. En taquicardia con bloqueo de, y que no se os olvide nunca que este individuo tiene ortodrómica utilizando 360 con un complejo, una taquicardia. Bueno, si una rama, por tanto, es más. Intervalo RR, rápida, sin bloqueo. Estamos en bloqueo de rama. ¿Por qué? Simplemente bloqueo de rama, 310. El individuo tiene una vía sin bloqueo accesoria, en este caso tenemos bloqueo de rama izquierda. Sabemos, si un individuo tiene una vía bloqueo de rama que compra mirando la frecuencia, una vía accesoria lateral. Vamos a ver por qué. A la izquierda, simplemente mirando la frecuencia de la taquicardia. En taquicardia con bloqueo de, y que no se os olvide nunca que este individuo tiene ortodrómica utilizando 360 con un complejo, una taquicardia. Bueno, si una rama, por tanto, es más. Intervalo RR, rápida, sin bloqueo. Estamos en bloqueo de rama. ¿Por qué? Simplemente bloqueo de rama, 310. El individuo tiene una vía sin bloqueo accesoria, en este caso tenemos bloqueo de rama izquierda. Sabemos, si un individuo tiene una vía bloqueo de rama que compra mirando la frecuencia, una vía accesoria lateral. Vamos a ver por qué. Ya tenemos el diagnóstico. Simplemente mirando la frecuencia de la taquicardia. En taquicardia con bloqueo de, y que no se os olvide nunca que este individuo tiene ortodrómica utilizando 360 con un complejo, una taquicardia. Bueno, si una a la izquierda, sin, por tanto, es más. Intervalo RR, rápida, sin bloqueo. Estamos en bloqueo de rama. ¿Por qué? Simplemente bloqueo de rama, 310. El individuo tiene una vía sin bloqueo accesoria, en este caso tenemos bloqueo de rama izquierda. Sabemos, si un individuo tiene una vía bloqueo de rama que compra mirando la frecuencia, una vía accesoria lateral. Vamos a ver por qué. Ya tenemos el diagnóstico. Simplemente mirando la frecuencia de la taquicardia. En taquicardia con bloqueo de, y que no se os olvide nunca que este individuo tiene ortodrómica utilizando 360 con un complejo, una taquicardia. Bueno, si una a la izquierda, sin, por tanto, es más. Intervalo RR, rápida, sin bloqueo.
Estamos en bloqueo de rama. ¿Por qué? Simplemente de rama 310. El individuo tiene una vía rama sin bloqueo. Eso tenemos bloqueo de rama izquierda. Sabemos si un individuo tiene una vía de rama que come mirando la frecuencia accesoria en este caso. Vamos a ver por qué. Ya tenemos el diagnóstico de una vía accesoria lateral frecuencia de la taquicardia. Simplemente mirando la frecuencia. En taquicardia con bloqueo de... Y que no se os olvide nunca que este individuo tiene ortodrómica utilizando 360. Una taquicardia con un complejo. Bueno, si unir a la izquierda, sin, por tanto, es más. Intervalo de RR es rápida, sin bloqueo de rama. ¿Por qué? Simplemente de rama 310. Estamos rama sin bloqueo. Eso tenemos bloqueo de rama izquierda. El individuo tiene una vía. Sabemos si un individuo tiene una vía de rama que come accesoria en este caso mirando la frecuencia. Vamos a ver por qué. Ya tenemos el diagnóstico de una vía accesoria lateral frecuencia de la taquicardia. Simplemente mirando la frecuencia. Y que no se os olvide nunca que este individuo tiene ortodrómica utilizando en taquicardia con bloqueo de una taquicardia 360 con un complejo. Bueno, si unís, por tanto, es más. Intervalo de RR es rápida, sin bloqueo de rama. ¿Por qué? Simplemente de rama 310. Estamos rama a la izquierda. Sin caso tenemos bloqueo de rama izquierda. El individuo tiene una vía. Sabemos si un individuo tiene una vía de rama que come accesoria en este caso mirando la frecuencia. Vamos a ver por qué. Ya tenemos el diagnóstico. Frecuencia de la taquicardia. Simplemente mirando la frecuencia de una vía accesoria lateral. Y que no se os olvide nunca. Ortodrómica utilizando que este individuo tiene una taquicardia 360. En taquicardia con bloqueo de... Bueno, si unir con un complejo, por tanto, es más. Intervalo de RR es rápida, sin bloqueo de rama. ¿Por qué? Simplemente de rama 310. Estamos rama a la izquierda. Sin caso tenemos bloqueo de rama izquierda. El individuo tiene una vía. Sabemos si un individuo tiene una vía de rama que come accesoria en este caso mirando la frecuencia. Vamos a ver por qué. Ya tenemos el diagnóstico. Sin bloqueo frecuencia de la taquicardia. Simplemente mirando la frecuencia de una vía accesoria lateral. Ortodrómica utilizando y que no se os olvide nunca. Una taquicardia 360. Que este individuo tiene en taquicardia con bloqueo de... Bueno, si unís, por tanto, es más. Intervalo de RR con un complejo rápida, sin simplemente bloqueo de rama. ¿Por qué? Estamos rama, bloqueo de rama 310. Eso tenemos bloqueo de rama izquierda. El individuo tiene una vía. Sabemos si un individuo tiene una vía de rama que come accesoria en este caso mirando la frecuencia. Vamos a ver por qué. Ya tenemos el diagnóstico. Sin bloqueo frecuencia de la taquicardia. Simplemente mirando la frecuencia de una vía accesoria lateral. Ortodrómica utilizando a la izquierda. Sin una taquicardia 360. Que este individuo tiene y que no se os olvide nunca. Bueno, si unís, por tanto, es más. Intervalo de RR con un complejo rápida, sin simplemente bloqueo de rama. ¿Por qué? Estamos rama en taquicardia con bloqueo de individuo tiene una vía, caso tenemos bloqueo de rama izquierda. Si un individuo tiene una vía de rama que come, sabemos mirando la frecuencia. Vamos a ver por qué. Accesoria en este caso. Sin bloqueo, ya tenemos el diagnóstico, frecuencia de la taquicardia. Una vía accesoria lateral, simplemente mirando la frecuencia ortodrómica utilizando a la izquierda. Sin 360. Que este individuo tiene una taquicardia, bueno, si unir y que no se os olvide nunca. Intervalo de RR con un complejo, por tanto, es más. Simplemente rápida, sin bloqueo de rama. ¿Por qué? Estamos rama en taquicardia con bloqueo de individuo tiene una vía de rama 310. Eso tenemos bloqueo de rama izquierda. Si un individuo tiene una vía de rama que come, sabemos, vamos a ver por qué. Mirando la frecuencia accesoria en este caso. Sin bloqueo, ya tenemos el diagnóstico de una vía accesoria lateral. Simplemente mirando la frecuencia ortodrómica utilizando a la izquierda. Sin frecuencia de la taquicardia. 360. Una taquicardia que este individuo tiene, bueno, intervalo de RR con un complejo, por tanto, es más.
simplemente rápida, sin bloqueo de rama. ¿Por qué? Estamos en taquicardia con bloqueo de rama. Y que no se os olvide nunca, bloqueo de rama 310. En caso tenemos bloqueo de rama izquierda. Un individuo tiene una vía bloqueo de rama que si un individuo tiene una vía, vamos a ver por qué. Sabemos que mirando la frecuencia accesoria en este caso, sin bloqueo, ya tenemos el diagnóstico de una vía accesoria lateral, simplemente mirando la frecuencia ortodrómica utilizando la izquierda, sin frecuencia de la taquicardia. 360. Una taquicardia, bueno, si unimos que este individuo tiene intervalo RR con un complejo, por tanto, es más simplemente bloqueo de rama. ¿Por qué? Es rápida, sin bloqueo. Estamos en taquicardia con bloqueo de rama, 310. Y que no se os olvide nunca, eso tenemos bloqueo de rama izquierda. Bloqueo de rama que como individuo tiene una vía, si un individuo tiene una vía, sabemos, vamos a ver por qué, mirando la frecuencia. Sin bloqueo accesoria, en este caso una vía accesoria lateral, ya tenemos el diagnóstico, simplemente mirando la frecuencia izquierda, sin ortodrómica utilizando la frecuencia de la taquicardia. 360. Una taquicardia, bueno, si unimos que este individuo tiene intervalo RR con un complejo, por tanto, es más simplemente rápida, sin bloqueo de rama. ¿Por qué? En taquicardia con bloqueo de rama, y que no se os olvide nunca, bloqueo de rama 310. En caso tenemos bloqueo de rama izquierda. Un individuo tiene una vía bloqueo de rama que si un individuo tiene una vía, vamos a ver por qué. Sabemos, sin bloqueo, mirando la frecuencia accesoria, en este caso, ya tenemos el diagnóstico de una vía accesoria lateral, simplemente mirando la frecuencia ortodrómica utilizando la frecuencia de la taquicardia. 360. Una taquicardia, bueno, si unimos que este individuo tiene intervalo RR con un complejo, por tanto, es más simplemente rápida, sin bloqueo de rama. ¿Por qué? En taquicardia con bloqueo de rama, y que no se os olvide nunca, bloqueo de rama 310. En caso tenemos bloqueo de rama izquierda. Un individuo tiene una vía bloqueo de rama que si un individuo tiene una vía, vamos a ver por qué. Sabemos, sin bloqueo, mirando la frecuencia accesoria, en este caso, ya tenemos el diagnóstico de una vía accesoria lateral izquierda, simplemente mirando la frecuencia de la taquicardia ortodrómica utilizando 360. Bueno, si unimos que este individuo tiene una taquicardia, intervalo RR con un complejo, por tanto, es más simplemente bloqueo de rama. ¿Por qué? Es rápida, sin bloqueo de rama, en taquicardia con bloqueo de rama. Y que no se os olvide nunca, eso tenemos bloqueo de rama izquierda. Bloqueo de rama 310. Un individuo tiene una vía, si un individuo tiene una vía bloqueo de rama que sabemos, vamos a ver por qué. Sin bloqueo accesoria, en este caso, mirando la frecuencia, ya tenemos el diagnóstico a la izquierda, sin una vía accesoria lateral, simplemente mirando la frecuencia ortodrómica utilizando la frecuencia de la taquicardia. 360. Bueno, si unimos una taquicardia, vemos que este individuo tiene intervalo RR, por tanto, es más con un complejo, simplemente rápida, sin bloqueo de rama. ¿Por qué? En taquicardia con bloqueo de rama, y que no se os olvide nunca, bloqueo de rama 310. En caso tenemos bloqueo de rama izquierda. Un individuo tiene una vía, si un individuo tiene una vía bloqueo de rama que vamos a ver por qué. Sabemos, sin bloqueo, mirando la frecuencia accesoria, en este caso, ya tenemos el diagnóstico de una vía accesoria lateral izquierda, sin ortodrómica utilizando simplemente mirando la frecuencia 360. Frecuencia de la taquicardia. Bueno, si unimos que este individuo tiene intervalo RR, una taquicardia, por tanto, es más simplemente con un complejo bloqueo de rama. ¿Por qué? Es rápida, sin bloqueo de rama, en taquicardia con bloqueo de rama. Y que no se os olvide nunca, eso tenemos bloqueo de rama izquierda. Bloqueo de rama 310. Si un individuo tiene una vía bloqueo de rama que sabemos, vamos a ver por qué, mirando la frecuencia accesoria, en este caso, sin bloqueo, ya tenemos el diagnóstico a la izquierda, sin una vía accesoria lateral, simplemente mirando la frecuencia ortodrómica utilizando 360.
frecuencia de la taquicardia. Bueno, si un intervalo RR, que este individuo tiene una taquicardia, por tanto, es más con un complejo simplemente rápida, sin bloqueo de rama. ¿Por qué? En taquicardia con bloqueo de rama, caso tenemos bloqueo de rama izquierda. Y que no se os olvide nunca, bloqueo de rama 310. Un individuo tiene una vía, si un individuo tiene una bloqueo de rama, vamos a ver por qué. Sabemos, mirando la frecuencia. Sin bloqueo accesoria, en este caso izquierda, ya tenemos el diagnóstico de una vía accesoria lateral ortodrómica utilizando simplemente mirando la frecuencia 360. Bueno, si una frecuencia de la taquicardia. Vemos que este individuo tiene intervalo RR, una taquicardia con un complejo simplemente, por tanto, es más rápida sin bloqueo de rama. ¿Por qué? En taquicardia con bloqueo de rama, y que no se os olvide nunca, eso tenemos bloqueo de rama izquierda. Bloqueo de rama 310. Si un individuo tiene una vía bloqueo de rama que como sabemos, vamos a ver por qué, mirando la frecuencia. Sin bloqueo accesoria, en este caso, ya tenemos el diagnóstico a la izquierda, sin una vía accesoria lateral, simplemente mirando la frecuencia ortodrómica utilizando 360, frecuencia de la taquicardia. Bueno, si unimos que este individuo tiene intervalo RR, una taquicardia con un complejo, por tanto, es más simplemente rápida, sin bloqueo. En taquicardia con bloqueo de rama. ¿Por qué? Rama, caso tenemos bloqueo de rama izquierda. Y que no se os olvide nunca, bloqueo de rama 310. Si un individuo tiene una vía, bloqueo de rama, vamos a ver por qué. Sabemos, sin bloqueo, mirando la frecuencia. Accesoria, en este caso izquierda, ya tenemos el diagnóstico de una vía accesoria lateral ortodrómica utilizando simplemente mirando la frecuencia 360, frecuencia de la taquicardia. Bueno, si unimos que este individuo tiene intervalo RR con un complejo, una taquicardia, simplemente, por tanto, es más rápida, sin bloqueo de rama. ¿Por qué? En taquicardia con bloqueo de rama. Caso tenemos bloqueo de rama izquierda. Y que no se os olvide nunca, rama. Individuo tiene una vía, si un individuo tiene una vía bloqueo de rama, que con bloqueo de rama 310. Vamos a ver por qué. Sabemos, sin bloqueo, mirando la frecuencia. Accesoria, en este caso izquierda, ya tenemos el diagnóstico de una vía accesoria lateral. Simplemente mirando la frecuencia ortodrómica utilizando 360, frecuencia de la taquicardia. Bueno, si unimos que este individuo tiene intervalo RR con un complejo simplemente, por tanto, es más una taquicardia rápida, sin en taquicardia con bloqueo de rama. ¿Por qué? Y que no se os olvide nunca, eso tenemos bloqueo de rama izquierda. Un individuo tiene una vía rama, si un individuo tiene una vía de rama 310, bloqueo de rama, vamos a ver por qué. Sin bloqueo, sabemos, mirando la frecuencia a la izquierda, sin accesoria, en este caso una vía accesoria lateral, ya tenemos el diagnóstico ortodrómica utilizando simplemente mirando la frecuencia 360. Bueno, si una frecuencia de la taquicardia. Intervalo RR, que este individuo tiene con un complejo, por tanto, es más simplemente una taquicardia rápida, sin bloqueo. En taquicardia con bloqueo de rama. ¿Por qué? Y que no se os olvide nunca. Caso tenemos bloqueo de rama izquierda. Rama, individuo tiene una vía, si un individuo tiene una vía bloqueo de rama, vamos a ver por qué. Sin bloqueo, sabemos bloqueo de rama 310 a la izquierda, mirando la frecuencia. Accesoria, en este caso, ya tenemos el diagnóstico de una vía accesoria lateral. Simplemente mirando la frecuencia ortodrómica utilizando, bueno, si una frecuencia de la taquicardia. 360. Intervalo RR, vemos que este individuo tiene con un complejo simplemente, por tanto, es más
una taquicardia rápida sin bloqueo de rama. ¿Por qué? En taquicardia con bloqueo de estamos, y que no se os olvide nunca, eso tenemos bloqueo de rama izquierda. El individuo tiene una vía rama, bloqueo de rama, si un individuo tiene una vía, vamos a ver por qué. Sabemos bloqueo de rama 310 a la izquierda, simple mirando la frecuencia. Accesoria, en este caso una vía accesoria lateral. Ya tenemos el diagnóstico. Simplemente mirando la frecuencia ortodrómica, utilizando, si una frecuencia de la taquicardia. 360, intervalo RR, que este individuo tiene con un complejo, por tanto, es más simplemente rápida, sin una taquicardia, bloqueo de rama. ¿Por qué? En taquicardia con bloqueo de y que no se os olvide nunca. Estamos, caso tenemos bloqueo de rama izquierda. El individuo tiene una vía rama, bloqueo de rama, vamos a ver por qué. Si un individuo tiene una vía, sabemos bloqueo de rama 310 a la izquierda, simple mirando la frecuencia. Accesoria, en este caso una vía accesoria lateral. Ya tenemos el diagnóstico. Simplemente mirando la frecuencia ortodrómica, utilizando, si una frecuencia de la taquicardia. 360, intervalo RR, que este individuo tiene con un complejo, por tanto, es más simplemente una taquicardia rápida, sin bloqueo de rama. ¿Por qué? En taquicardia con bloqueo de y que no se os olvide nunca. Estamos, caso tenemos bloqueo de rama izquierda. El individuo tiene una vía rama, bloqueo de rama, si un individuo tiene una vía, vamos a ver por qué. Sabemos bloqueo de rama 310 a la izquierda, simple mirando la frecuencia. Accesoria, en este caso una vía accesoria lateral. Ya tenemos el diagnóstico. Simplemente mirando la frecuencia. Si una ortodrómica utilizando la frecuencia de la taquicardia. 360, intervalo RR, que este individuo tiene sin bloqueo con un complejo, por tanto, es más simplemente una taquicardia rápida, sin bloqueo de rama. ¿Por qué? En taquicardia con bloqueo de y que no se os olvide nunca. En caso tenemos bloqueo de rama izquierda. Estamos rama, bloqueo de rama, si un individuo tiene una vía, vamos a ver por qué. Sabemos bloqueo de rama 310 a la izquierda. Si un individuo tiene una vía accesoria, en este caso una vía accesoria lateral, ya tenemos el diagnóstico. Mirando la frecuencia. Simplemente mirando la frecuencia ortodrómica, utilizando, si un 360, intervalo RR, frecuencia de la taquicardia. Sin bloqueos que este individuo tiene con un complejo, por tanto, es más simplemente una taquicardia rápida, sin bloqueo. En taquicardia con bloqueo de y que no se os olvide nunca, bloqueo de rama. ¿Por qué? En caso tenemos bloqueo de rama izquierda. Estamos, bloqueo de rama, si un individuo tiene una vía, sabemos, vamos a ver por qué, a la izquierda. Sin bloqueo de rama 310, el individuo tiene una vía accesoria lateral. Accesoria, en este caso, ya tenemos el diagnóstico, mirando la frecuencia. Simplemente mirando la frecuencia. Si una ortodrómica utilizando intervalo RR 360, frecuencia de la taquicardia. Vemos que este individuo tiene sin bloqueo. Por tanto, es más con un complejo, simplemente una taquicardia rápida, sin bloqueo y que no se os olvide nunca. En taquicardia con bloqueo de rama. ¿Por qué? En caso tenemos bloqueo de rama izquierda. Bloqueo de rama estamos, sabemos, si un individuo tiene una vía, vamos a ver por qué. Bloqueo de rama 310 a la izquierda. Si un individuo tiene una vía accesoria, en este caso una vía accesoria lateral, mirando la frecuencia. Ya tenemos el diagnóstico. Si simplemente mirando la frecuencia ortodrómica, utilizando 360, intervalo RR, frecuencia de la taquicardia. Sin bloqueos que este individuo tiene, por tanto, es más con un complejo, simplemente una taquicardia rápida, sin bloqueo. En taquicardia con bloqueo y que no se os olvide nunca.
bloqueo de rama. ¿Por qué? En este caso tenemos bloqueo de rama izquierda. Bloqueo de rama que estamos, si un individuo tiene una vía, sabemos bloqueo de rama 310 a la izquierda, vamos a ver por qué. Accesoria, en este caso, el individuo tiene una vía accesoria lateral, mirando la frecuencia. Ya tenemos el diagnóstico, simplemente mirando la frecuencia. Bueno, si un 360, intervalo RR, ortodrómica, utilizando sin bloqueo de la taquicardia. Vemos que este individuo tiene, por tanto, es más con un complejo, simplemente una taquicardia. En taquicardia con bloqueo rápida, sin bloqueo, y que no se os olvide nunca, bloqueo de rama. ¿Por qué? En este caso tenemos bloqueo de rama izquierda, bloqueo de rama que con si un individuo tiene una vía, sabemos a la izquierda, sin bloqueo de rama 310. Vamos a ver por qué. El individuo tiene una vía accesoria, en este caso una vía accesoria lateral, mirando la frecuencia. Simplemente mirando la frecuencia. Ya tenemos el diagnóstico. Bueno, si un intervalo RR 360, ortodrómica, utilizando la frecuencia de la taquicardia. Sin bloqueo. Por tanto, es más que este individuo tiene simplemente con un complejo, una taquicardia rápida, sin bloqueo. En taquicardia con bloqueo de rama. ¿Por qué? Y que no se os olvide nunca, bloqueo de rama, que con caso tenemos bloqueo de rama izquierda. Si un individuo tiene una vía, sabemos bloqueo de rama 310 a la izquierda. Si un individuo tiene una vía accesoria, en este caso, vamos a ver por qué, mirando la frecuencia, una vía accesoria lateral. Ya tenemos el diagnóstico, simplemente mirando la frecuencia. Bueno, si un 360, intervalo RR, frecuencia de la taquicardia, ortodrómica, utilizando sin bloqueos, por tanto, es más. Vemos que este individuo tiene con un complejo, simplemente una taquicardia con una vía accesoria lateral izquierda. Por tanto, la gente puede tener múltiples cosas y hay que bloqueo de rama. ¿Por qué? Bloqueo de rama que con caso tenemos bloqueo de rama izquierda. Tenemos el honor de presentar al doctor Josep Brugada, ampliamente conocido, pero sin embargo va a hacer algunas menciones adicionales. Desde 1992 dirige la sección de arritmias del Hospital Clínico de la Universidad de Barcelona, la unidad de arritmias pediátricas del Hospital Sant Joan Diu de Barcelona y la unidad de arritmias del Centro Cardiovascular Sant Jordi de Barcelona. Es profesor asociado a la Universidad de Barcelona. En 1991 recibió el primer premio de investigación en cardiología del Colegio Americano de Cardiología, el American College, en Atlanta. En el 1999 recibió el premio Fritz Acker de la Sociedad Alemana en Cardiología y el premio Josep Trueta de la Academia de Ciencias Médicas de Cataluña e Islas Baleares. Es miembro de la Sociedad Española de Cardiología, la Sociedad Europea de Cardiología, vocal de la Sociedad de Arritmias de la Sociedad Española de Cardiología y miembro del Núcleo de Trabajo de Arritmias de la Sociedad Europea de Cardiología. Miembro del Consejo Asesor de la Sociedad Norteamericana de Electrofisiología y Estimulación y miembro del Comité de Investigación y Entrenamiento de la Sociedad Europea de Cardiología. Mencionar artículos importantes sería ocupar el tiempo que se merece el doctor Brugada. Ha publicado más de 300 artículos originales. Igual quizá vamos a cambiar un poquito el enfoque de no tanta interactividad para ir viendo un poquito más algunos conceptos de electrocardiografía. Porque la diferencia entre un buen cardiólogo y un cardiólogo extraordinario es en saber leer electrocardiogramas, no hay otro. Puede ser uno muy buen cardiólogo, pero si uno quiere sobresalir y ser un cardiólogo extraordinario, tiene que saber leer electrocardiogramas de una manera un poquito distinta. ¿Por qué? Porque uno tiene que emocionarse delante de un electrocardiograma. Si uno no se emociona delante de un electro, no será nunca un cardiólogo extraordinario. Y además de emocionarse, tiene que ser capaz de ver aquellas pequeñas cosas que a otros le parecen irrelevantes. Y al cardiólogo extraordinario, cuando ve esas pequeñas cosas, es el que es capaz de hacer la diferencia. Y vamos a empezar por un electro que siempre empiezo por el mismo.
Siempre empiezo por este electrocardiograma. Este es un electrocardiograma donde tienen 7 derivaciones, 1, 2, 3, RLF y V1, y es un electrocardiograma que lo enseño por una razón simple, porque en este electrocardiograma es donde uno tiene que aprender qué es lo que buscamos para saber identificar cosas que otros no ven. Y lo que buscamos son cosas muy simples, pero al mismo tiempo muy relevantes. Fíjense que este es un electrocardiograma de un paciente que está en ritmo sinusal. En revistas tan conocidas como Nature, Lancet, New England Journal, Circulation, el JACC y el American Journal, entre muchas otras. Ha participado en infinidad de actividades académicas y tenemos el honor entonces de que nos acompañe hoy con un taller interactivo dirigido a todos ustedes. Doctor Brugada, es más que un honor y bienvenido. Muchas gracias, un placer estar aquí. Estaba recordando que hace 18 años yo estuve ya en este hospital estaba recién inauguradito, todo limpito, todo nuevo, también lo está ahora de limpito y nuevo, pero en ese momento había incluso salas que no estaban equipadas, que estaban todavía, faltaban los muebles. Lo que más me ha llamado la atención, que yo recordaba, es que esto estaba en mitad de un páramo, había caña alrededor y no había ninguna construcción. Y ahora el otro día cuando llegábamos, antes de ayer, dije, no, este no es donde estuve yo, porque aquí está todo construido, ¿no? Pero bueno, eso es el progreso, ¿no? Y el crecimiento. Por tanto, es un placer para mí volver a este hospital 18 años después. Bueno, esta primera presentación mía quiere ser un taller de discusión de electrocardiogramas. Es un taller que normalmente se hace en una sala pequeñita, con mucho contacto con la gente, para que la gente pueda participar y discutir. Aquí va a ser un poquito más complejo con la gráfica y mirándonos a nosotros, sino que el corazón está girado, la aurícula derecha está delante, la aurícula izquierda está detrás, la aurícula izquierda está arriba, la aurícula derecha está abajo, la aurícula izquierda está detrás y la aurícula derecha está delante. Y eso es importante recordarlo, porque cuando miramos, por ejemplo, el por qué una onda P es negativa en AVR, pues es tan simple como que va de izquierda a derecha, ¿vale? Como va de izquierda a derecha, la onda P es negativa. De derecha a izquierda, perdón. En ritmo sinusal va de derecha a izquierda y por eso la onda P es negativa en AVR. ¿Y qué más ocurre aquí? Bueno, pues que se inicia una taquicardia. ¿Y por qué se inicia una taquicardia? Porque aquí pasa algo. Y este algo que pasa aquí no es ni más ni menos que una extrasístole auricular. Tenemos una aurícula que modifica la parte ascendente de la onda T. Esta onda T es distinta de esta onda T. Y al ser distinta nos está indicando que está pasando algo. Y este algo es una onda P situada aquí, que viene precozmente. La onda P sinusal normal debería venir aquí. Se ha avanzado. Esta onda P es positiva en D1 y D2 y es negativa en AVR. Por tanto, es una onda P que viene prácticamente del mismo sitio del nodo sinusal. Viene de la derecha, viene de delante y se va para atrás, ¿vale? Por tanto, tiene la misma morfología sinusal. Aquí hay 3 latidos en ritmo sinusal, con un PR discretamente prolongado, con un QRS normal, sin preexcitación, y que súbitamente se acelera este paciente y entra en una taquicardia alrededor de 150, 145 latidos por minuto y esta taquicardia termina y vuelve a aparecer un ritmo sinusal. Simple. Por tanto, una taquicardia con QRS estrecho, porque QRS es idéntico que el QRS en ritmo sinusal, con regular, taquicardia regular y que termina espontáneamente. Muy bien, ¿y dónde está la gracia de todo eso? Bueno, la gracia de todo eso está en saber por qué tiene esta taquicardia, ¿no? Y en dónde está el mecanismo de esta taquicardia y además qué hay que hacer para curar esta taquicardia. Y la gracia está aquí. Tenemos un electrocardiograma que nos enseña una onda P sinusal. ¿Por qué sinusal? Bueno, porque es positiva en D1, es positiva en D2, en D3 no se ve tanto, negativa en AVR, ¿vale? Positiva, negativa en V1. Por tanto, viene de derecha a izquierda, viene de arriba a abajo, ¿vale? Y viene perpendicular a V1 y por eso es positiva, negativa en V1. Muy bien, una P sinusal. Pero hay que empezar a hacer funcionar el cerebro. Hay que recordar cosas. El corazón no está situado exactamente en el centro del corazón, en el centro de la caja torácica.